Hoy tenemos esta temática como un gran ejemplar, como material de audiovisual sobre el surgimiento del boom petrolero ecuatoriano. El boom petrolero en el Ecuador. El boom petrolero en el Ecuador a partir de 1972. En la década de 70, el auge petrolero produjo un cambio sustancial en la estructura económica del país, que hasta ese entonces había dependido de la exportación de bienes agrícolas, básicamente del banano, como el café y el cacao. A partir de 1972, la producción y comercialización externa de petróleo toman impulso. El boom petrolero del Ecuador. En el Ecuador inicia a partir de 1972. De allí se comenzó el proceso de inauguración del sistema de oleoducto transecuatoriano El Sote. Este proceso fue fundamentalmente ya que significó un gran momento para la economía ecuatoriana, ya que se restauran diversos problemas de la economía y se mejoró una gran producción de un 46.9%. Dentro del proceso del boom petrolero, la economía con el boom petrolero dio un giro significativo en el precio. Se incrementó el costo de barril de 2.5, pasó a $40. Este incremento permitió tener al Ecuador grandes recursos y beneficios. En el Ecuador se realizó el primer embarque de petróleo convirtiéndose en exportador de crudo. El Ecuador es un país pobre a un país de clase media que tenía dinero para gastar en los artículos e incluso podía comprar productos importados en los mercados como electrodomésticos. El Ecuador es un país petrolero y se ofrecieron préstamos con mucha facilidad y bajos intereses, pero luego llevó a deudas grandes. La extracción del petróleo en el periodo de la época fue en la Amazonía, en provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Hace millones de años, la descomposición de restos orgánicos de seres vivos, tanto de los animales como de las plantas, fue depositándose en el lecho máximo de lagos. Como ustedes observan en las provincias, los petroleros en esa época exportaron. Aquí, como ustedes ven, estos son de la Amazonía, tanto Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Entonces, ¿qué son las reservas? Vamos a pensar un poquito, donde dice la tecnología más inversión y más plan de actividades. Existen tres tipos de reservas: posibles, probables y probadas. Entonces tenemos aquí donde los petroleros han realizado sus estudios, su explotación primero y luego exportan, de análisis de los datos geológicos, de ingeniería, surgieron que son menos fáciles y factibles de ser comercialmente recuperables. Ahora vamos a ver qué son los probables, reservados no probados, cuyo análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere que son más tendientes a ser comercialmente recuperables que no serlo. Las probadas tenemos aquellas que por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables. Dentro de eso, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, inició sus actividades en junio de 1972 con 17 funcionarios, un presupuesto de 27 millones de sucres y su misión de precautelar los hidrocarburos del suelo ecuatoriano para convertirlos en un recurso de alimento.
el desarrollo económico y social del país. Con la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, el 23 de junio de 1972, en el gobierno del general Rodríguez Lara, adquirió más tarde el 25% de la participación del Texaco, consorcio que puso a producir los primeros campos del oriente ecuatoriano y construyó el oleoducto transecuatoriano. En el mercado de los capitales, también conocido como mercado de valores, en un tipo de mercado financiero en el que ofrecen y demandan fondos a medios que financian a mediano y a largo plazo. Dentro del auge tenemos como resumen: en el Ecuador tuvo una pequeña producción de hidrocarburos hasta que en 1972 empezó a explotar el petróleo, recién descubriendo en la Amazonía. Esto coincidió con un alza de barril de petróleo en el mundo. En agosto de 1972 el precio subió de tal manera que permitió al Estado recibir los ingresos por la comercialización petrolera. El gobierno creó la CEPI, que fue accionista mayoritaria del Texaco. Comenzó la construcción del oleoducto del oriente hacia la costa. Como ustedes ven, tenemos en nuestro mapa aquí, ese sobre el proceso de cómo generó económicamente nuestro país en venta del crudo. Muchas gracias por su atención, estimadas y estimados estudiantes.